me enseñó el Salvador y Guía, como siempre. Amén. Inicio con la palabra de Dios, Juan 16:33. Le he dicho a ustedes que hay en paz. En este mundo encontrarán aflicciones, dijo Jesús, pero anímense que yo he vencido al mundo. Amén. Jesús venció al mundo y todos vamos a vencerlo a pesar de las dificultades. Miren, Bueno, mientras en Santiago... Con azaroso que hay aquí, yo no creo que lo haya vencido, ¿no? Bueno, pero hay que vencerlo, hay que vencerlo. ¿Cuál es? Aquí sí hay unos sacos de sal grandes en este país, en todas partes. Pero en todas partes, No, en no, el En todos los mundo. lados. Sí, mano. Mientras en Santiago... Mírate a ver si tú quieres que el amigo de este señor te lleve a ti. No, conmigo. no, porque no, por si es acaso. una cosa terrible. No, el que tú quieres que te lleve, que Todo lleve eso a es este. miedo de usted. El diablo necesita Pero usted que no me ve lleve a cómo mí, dile al estamos. diablo que me lleve Pero a mí. usted, pero Eury, tú no viste Dile cómo a mí estamos que dando me lleve clases el en una diablo esta funeraria. noche. A Manuel al lado. Miren, Todo señores, eso es- señores, ustedes lo que esa- están llenos de miedo. Que a me propo- lleve el diablo a mí Ya esta Manuel noche. a propósito de Santiago, de Tanto miedo, este mano. asunto que presentó Pedro que da pena y vergüenza de en una escuela presentar un acto de reconocimiento a Duarte con una vergüenza para todos, una gran vergüenza. Recordamos que precisamente mañana en Santiago vamos a estrenar el documental de Ercilia Pepín, que es un modelo de enseñanza, de patriotismo, verdadera de vida, maestra. y como debe, por donde debe conducir. Santiago cambió el curso de la educación dominicana con Ercilia Pepín. Ojalá que esos que estaban bailando en esto... Tú ves lo que yo asuman. decía ayer con respecto a... No es una... Todo lo que yo decía ayer. Lo que yo decía ayer. Pero bueno. Que la ADP no sirve para nada. No, que pues son las pasen con ADP, son las 60. autoridades. Que pasen con 60. Eso no fue los profesores. Sí, pero que pasen con 60. Pero eso, por favor, eso hay que cerrarlo por No, no derribo. fue- Estoy de En cualquier acuerdo. momento que lo Miren, cierren. oigan lo Sí, Estoy de siguiente. Eso es lo que acuerdo. hace rico a También, toda la cúpula de ahí. a propósito Estoy de de que acuerdo. mientras en Santiago estaban haciendo eso, Cierren eso. ayer, que era, se celebraba, ¿verdad? El domingo se celebró el Día de Duarte. En el día de ayer fui invitado por el Colegio Génesis, el Colegio Cristiano Génesis, para dar una conferencia sobre Duarte a los estudiantes de secundaria. Fue sumamente interesante porque ciertamente encontré en este grupo, eran alrededor de 200 estudiantes de toda la secundaria, un espíritu importante de conocer a Duarte, sobre todo en este tiempo donde, ¿verdad?, nos han cambiado los valores. Ahora los antivalores son los que más valen. Y gente que a final de cuentas lo que está haciendo daño es lo que el mercado está imponiendo como ser. Yo le decía a este grupo de estudiantes que doy las gracias a la profesora Mireya Paz, la directora del colegio, y a Adriana Manzano, la directora general del Colegio Cristiano Génesis, por haberlo invitado y poder compartir con estos estudiantes. Les decía que Duarte era un hombre de fe y de acción, hombre de fe. Todo lo que hacía era basado precisamente en la visión cristiana que ha tenido y construyó la República Dominicana basada en el lema Dios, Patria y Libertad, poniendo siempre a Dios como primero, a la patria y la libertad como elementos importantes, y que además era un hombre con una visión y una decisión clara de hacer lo que creía. Y le decía a los estudiantes que en ese momento hay que entender la dimensión de lo que hizo Duarte. Nuestro país era una nación de alrededor de, no llegaba a 100.000 habitantes en ese momento, con una gran cantidad de personas que lógicamente estaban tratando de hacer esfuerzos para salir de una dominación, que era la haitiana, que tenía 22 años. Recordemos que los haitianos nos invadieron en 1822 y en 1844 ya hacían 22 años de esa invasión. Duarte, desde que fundó la Trinitaria en 1838, entendió que había que conformar una estructura política y militar para enfrentar esa invasión, porque no iba a ser fácil sacarla, y trabajó con esa orientación clara. Y en varios momentos tuvo que enfrentar a sectores que o lo apoyaban o querían coordinar con él o estaban haciendo esfuerzos para liberar a la República Dominicana, pero que la querían anexar a otra nación. Ya fuera Inglaterra, ya fuera Francia, ya fuera Estados Unidos, ya fuera Colombia. Es decir, países importantes del mundo que estaban defendiendo lógicamente la libertad y en contra de la esclavitud, pero que implicaba para la República Dominicana seguir siendo esclava, seguir siendo no independiente. Y Duarte, desde un primer momento, siempre con los trinitarios, se impuso diciendo es libre, soberana de toda potencia extranjera o que sondeara la isla. Y fue consecuente con todo eso. Y una de las cosas elementales, fundamentales, es ser firme en lo que usted cree y llegar hasta las últimas consecuencias. Incluso hasta el punto llegó Duarte como modelo, como ejemplo, que en 2 ocasiones, no solo en uno, yo le decía a los estudiantes eso, porque nada más se da la connotación de una vez en que él entregó todos los bienes de su familia para ayudar a la independencia. Lo hizo en 1843, pero volvió y lo hizo en 1863, cuando desde Venezuela, estando en Venezuela, vino a ponerse al servicio del gobierno restaurador y hizo que su familia también vendiera todos los bienes que tenía en Venezuela y lo entregó a la causa restauradora. Es decir, un modelo, un ejemplo firme de entrega
por la patria, y decía que las 4 grandes enseñanzas de Jesús, Duarte las llevó de manera permanente a la práctica. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Él siempre tuvo a Dios como centro y siempre tuvo a los demás como base para servir de canal de bendición. Supo perdonar, la capacidad de perdón es una de las grandes enseñanzas de Jesús. Supo perdonar hasta a Santana, que lo exilió y por poco lo fusila y que lo mandó del país. Siendo él el fundador de la República, Santana lo saca del país diciendo que es un traidor. Oye, increíble. Hasta eso Duarte fue capaz de perdonar. Servicio a los demás. Fue entregado permanentemente. Todo lo que hizo fue precisamente para servir a los demás. Y finalmente el sentido de la humildad, que en Duarte también se corona extraordinariamente, de tal manera que Duarte, que tenía todo el derecho de ser el primer presidente de la República Dominicana, incluso Ramón Matías Mella en un momento lo proclama como presidente, él dice, no, yo soy presidente si hay una elección, si el pueblo me elige, y por ese espíritu de humildad y de actitud de entrega, entonces Santana se aprovechó y lo exilió por muchísimo tiempo. Le decía a los estudiantes que Duarte es un modelo para los jóvenes de este tiempo, para los jóvenes de todos los tiempos, y Duarte es un modelo porque nos dejó una patria libre, soberana e independiente, y nos enseñó a trabajar con firmeza por lo que creemos, buscamos y anhelamos. Hay que estar siempre teniendo a Duarte como modelo, y los jóvenes lo deben tener. Miren, por otro lado, el Banco Central en el día de ayer dio la información, ¿verdad?, de lo que fue todos los resultados de la economía dominicana del año pasado. Siempre digo, yo creo en el Banco Central, creo que el licenciado Héctor Valdés Albizu ha hecho una gestión brillante, extraordinaria, en el sentido de conducir la economía dominicana desde el punto de vista de la política monetaria. En todos los gobiernos. En todos, sí. Ha pasado por todos los gobiernos. Desde Balaguer, el que cometió el error fue Hipólito Mejía, que no lo ratificó, y se le presentó una crisis más grave. Así mismo. Pero todos los otros presidentes han tenido a Valdés Albizu ahí y él ha hecho un gran trabajo. ¿Qué dice la economía? Así mismo, los resultados de ayer. Estado ahí, él no pasa lo que pasó. Los resultados de ayer de la economía dominicana dicen lo que ya se había previsto. La economía creció un 5% en el 2024. Los sectores que más crecían, o sea, la inflación se mantuvo también controlada, un 3.35%. El rango es 3, 4 más o menos, más 1, se mantuvo en ese controlada. Y los sectores de mayor crecimiento, según el Banco Central, fueron el sector de hoteles, bares y restaurantes, esto es turismo, lógicamente, un 9.6%, ya lo habíamos planteado también en otra ocasión, que viéndolo como hoteles, bares y turismo es un crecimiento de un 9.6%, pero viéndolo globalmente como turismo propiamente dicho, lo dice el propio Banco Central también, ese crecimiento tiene un impacto de alrededor casi de un 18%. Como turismo en sentido general. Los servicios financieros crecieron un 8.3%, la energía un 7%, el transporte y almacenamiento un 5.7% y el comercio un 5.5%. Esos son los 5 renglones que tuvieron el mayor crecimiento en el año 2024. Decía entonces que en lo que tiene que ver con el turismo, ellos valoran, el Banco Central valora extraordinariamente lo que fue el impulso de los 8.5 millones de turistas que vinieron de manera por aire y de los 2.6 millones de cruceristas. Logramos el año pasado que visitaran la República Dominicana 11.2 millones de visitantes entre cruceristas y turistas que vinieron directamente por el área de los aviones, y esto, lógicamente, dice el Banco Central que fue un impulso extraordinario, por lo que ese impacto del turismo se multiplica de manera extraordinaria y le da una variación porcentual sumamente favorable a la economía. En cuanto a las remesas, valoró también el Banco Central lo que significan las remesas para la República Dominicana, una cifra de 10.756 millones de dólares en el 2024. Es decir, tuvo un crecimiento, de acuerdo a los datos del Banco Central, de casi un 6%, 5.9%. Creció, o sea, sigue creciendo el turismo. Esperamos, ¿verdad?, que esta situación que está aconteciendo con el gobierno de Estados Unidos no toque, porque la mayor parte de estos turistas, de estas remesas, vienen de nuestros dominicanos que están trabajando, muchos de los cuales no tienen legalidad. Es decir, hay una gran cantidad de legales, una gran cantidad de la comunidad dominicana que está sentada, que ha resuelto sus problemas, pero hay una gran cantidad de dominicanos en todo Estados Unidos que no tienen esa condición. Ojalá que esta situación no vaya a afectar ese flujo de remesas, que es sumamente importante también. Turismo y remesas son 2 soportes en todos los órdenes de la economía dominicana. Y el tercer aspecto que destaca el Banco Central, y que realmente hay que destacarlo de manera considerable, es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa sumó en el año 2024, según el Banco Central,
4.512 millones de dólares, superando en los 4.000 millones por tercer año consecutivo y teniendo un crecimiento importante. ¿Qué significa esta inversión directa? Que lógicamente el país se consolida su imagen como destino importante para venir a invertir a República Dominicana. Y globalmente, en el Banco Central, entre las cifras que dio en el día de ayer, la entrada de divisas en sentido general para la República Dominicana en el año 2024 alcanzó un ingreso de 43.500 millones de dólares. Es decir, muy importante, ingreso de divisas, eso es una de las garantías con las reservas que tiene también el Banco Central de que haya estabilidad en el cambio, en la moneda dominicana y en lo que tiene que ver con la tasa del dólar. Y eso lógicamente también consolida este aspecto de la economía. Es decir, en sentido general, el 2024, un buen año para la economía. Y lógicamente el banco no habla de los dos retos importantes, yo he estado planteando estos dos retos de manera considerable, sino que habla de todo lo que ha sido bueno, positivo, consolidado. República Dominicana ratifica que es una de las economías de América Latina de mayor crecimiento, o sea, continúa en esa orientación que tiene ya desde hace mucho tiempo. No es ahora, no es el año pasado nada más. Yo recuerdo que en el 2018 y 2019 la economía de la República Dominicana fue la de mayor crecimiento en América. En el 2018 empatado con Panamá y en el 2019 le pasamos a Panamá y fuimos la primera economía de crecimiento de América Latina. Ahora estamos también en los primeros 3 lugares y eso es una consolidación importante porque garantiza estabilidad macroeconómica que está cimentada en la estabilidad política y en la confianza de todos los sectores de la economía. Cambio y fuera.